Bienvenidos y bienvenidas todas a este segundo episodio de Tania Rus. Ella es una sanadora, bueno, realmente nos ha enseñado a cantar con el alma, a expresarnos acerca del alma. Como les comenté la vez pasada, tomé un curso con ella y realmente fue algo impresionante. Entonces, nos quiere platicar acerca de Las sombras de las la sombras humanidad. de la humanidad, que es muy importante que la escuchemos. Yo soy Joy y este es un nuevo episodio de Sal y Pimienta. Bienvenida. Hola, Tania. Encantadísima de nuevo. Te Bienvenida, cuento. Tania. A ver, platícame. Pues hablando con Joy, en estos tiempos, estamos hablando de lo importante que es eh, aprender de las sombras de la humanidad, porque cada vez hay más apertura a los mundos espirituales, a las conexiones, a las dimensiones, a cosas que parece que tenemos que abrirnos para subir la frecuencia y mil formas que hay que me parecen maravillosas, pero yo siempre pongo atención en lo más bajo, en el sentido de que si yo soy muy espiritual, pero luego con la persona que tengo delante no soy capaz de llevarme bien, estoy jugando a las sombras de la humanidad. ¿Y qué son las sombras de la humanidad? Pues veréis, las sombras de la humanidad son las sombras del masculino y del femenino. Estas sombras vienen desde hace ya, pues desde que inició la humanidad en este juego. Ajá. Es una manera de sobrevivir quitando energía al otro. Y todos aprendemos a quitar energía al otro y a entregar nuestra energía para sobrevivir y encajar en un sistema. Por eso hay veces te sientes tan drenada que vas con alguien y dices, ¿qué me pasó? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando somos pequeños, todo niño no es capaz de sobrevivir solo, necesita mucha atención. ¿Qué hace un niño? Es vida, pero drena a los padres, porque necesita tanta atención que drena, Sí. ¿no? Entonces, va a haber como varias maneras de drenar y cada uno en su supervivencia va a aprender a hacerlo de un modo, el modo que mejor le venga. Pero esto no viene de los niños, realmente viene de que la figura humana para sobrevivir, pues el hombre en las guerras ha tenido que imponerse y entonces era matar en las guerras, ¿no? O matar o me matan. Entonces aprendió que la manera que tenía de absorber esa energía era a través del poder. Por eso a veces el hombre es tan poderoso y tan necesario el poder, ¿no? Sentirse valorado, poderoso. Eso nos genera la sombra del masculino, que sería el masculino alto y el bajo. El alto es la parte en sombra, claro, colocado, todo es maravilloso. En sombra sería la parte impositiva, la parte prepotente, arrogante, que arrasa con el resto porque quita el poder de los demás, que todos conocemos como energía perpetradora. El líder se puede No, decir. un líder no tiene por qué ser un No, porque sí, perpetrador. porque un líder debe de ser totalmente lo Un contrario. líder ha de ser una persona que sabe ver a los demás y sabe darle a cada uno su sitio. Y es la persona que normalmente se debería elegir un líder porque es la persona que sabe ver a los demás. Y hace sentir a todo el mundo correcto. Claro, o sea. y sabe dirigir porque sabe lo mejor para todos, pero Claro. siempre considera a los demás. Otra cosa es cuando ese liderazgo se malinterpreta como poder y entonces considera que tiene que mandar a los demás. Pero un buen líder no manda. Un buen líder es un gran ejemplo y sabe ver a los otros. Pero fíjate, Claro, en general, la diferencia. siempre pensamos como, no, un líder tiene que tener otras cualidades. Eso sería un masculino colocado. Un líder ha de ser una energía alfa, como los lobos, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo de que los alfa, no sé si has visto esta historia, que es que cuando van todos los lobos, los ancianos van los primeros para que marquen el paso de toda la manada y no vayan más rápido y no se queden fuera. Los siguientes son los niños, los bebés, ¿no? Los lobitos. Luego las mujeres. En el medio empiezan a ir ya los más jóvenes. Y el último siempre es el alfa, porque está controlando a toda la manada. Okay. Entonces, un alfa lo que está haciendo es ver las necesidades de todos y atenderlos. Entonces, se confía en su buen juicio. Pero cuando un líder no tiene eso claro, acaba imponiendo su voluntad que solo le beneficia a él mismo y no está considerando a todo el grupo, ¿no? Y todo el mundo termina odiándolo. Claro, porque no está considerando Claro. a los demás. Entonces ahí es cuando se va... Porque se impone. Claro, aparte. esa imposición, todos los juegos de poder que tienen que ver con el tercer chakra, te quito el poder o te lo entrego, es el eje del masculino alto y el masculino bajo. El masculino bajo suele ser la energía cobarde, que nunca se va a enfrentar, que se calla lo que piensa, que siempre se va a ir prefiere ser víctima a ser culpable. Porque ser culpable es un papel que no todo el mundo está dispuesto a correr. Sin embargo, la víctima tiene muchos beneficios. Es bien vista. Ay, pobrecita, después de lo que ha hecho, o en masculino o en femenino, ¿no? Entonces es un eje que cuando tú te das cuenta de que
te vas al bajo o al alto, puedes corregirlo. ¿Qué pasa? Que la mayoría de personas que se muestran como masculinos bajos, que es hombre o mujer, da igual, ¿no? No es una cuestión de sexo, es una cuestión de la sombra que heredamos todos por la familia y por los ancestros, es más fácil. Normalmente cuando te vas a la energía del bajo, la culpa siempre va a ser del otro. Entonces tú no tienes responsabilidad. Es que el otro me hizo, es que yo no he hecho nada, ¿no? Es una actitud más de víctima, de Sí, niño, qué horror, la víctima. que no va a coger su poder, no va a tomar la responsabilidad de su poder. Ok. Pero ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones a tantas personas nos puede dar miedo nuestro poder que preferimos no tomarlo. De hecho, en la voz, cuando estamos haciendo ejercicios y la persona no quiere gritar o tiene un problema con gritar, le está dando miedo su poder. Prefiere gritar pequeño, porque si grita y se pone con todo su poder, se siente como invasivo, como agresivo. Y la mayoría de las personas que se van a las sombras bajas, al masculino bajo, lo que tiene miedo es a su propio poder. Pero hasta que no se permita atravesar y recuperar ese poder y dar, como se diría en España, el puñetazo encima de la mesa, que es, pues grito y me permito verme en mi sombra, no lo puedes sanar. De hecho, el colocar esa sombra te hace ganar dinero porque vas a por lo que necesitas. Es una energía de guerrero que no tiene por qué invadir, pero tiene la acción de ir a por lo que quiere. Y es imprescindible. Pues fíjate, es más fácil salir de las sombras del masculino que de las sombras del femenino. Porque cuando estás en la sombra del masculino, estás en la víctima, no quieres estar en la víctima. Entonces, aunque se te vaya de las manos tarde o temprano, con práctica, puedes ir poniendo límites y recuperando tu poder. Ok. Y entonces ese eje lo empiezas a equilibrar. A veces se te puede ir y dices, no quiero estar en la víctima. Pues digo lo que pienso. Te empiezas a acercar. O incluso cuando la energía del masculino alto es muy invasiva, enseguida dice, se me ha ido de las manos. No tenía que haber hablado así. Porque va de frente. Es una Pero energía... entonces también es culpable, ¿no? Se me ha ido de las manos. No tenía... Pero no se trata de culpa, se trata de que estamos practicando. Pero quiero decir, es más fácil cuando la sombra la tienes en el masculino, darte cuenta de que pasa algo y hacer lo posible por cambiarlo, tanto si se te va arriba como si se te va abajo, que cuando tienes la sombra en el femenino. Porque el femenino es tan sutil que nunca se pilla la trampa. Por eso es más difícil salir de la sombra del femenino que de la del masculino. Quiero decir, si tú te notas víctima, sabes que algo tienes que trabajar. Si tú te notas que al final la gente te dice, vaya genio tienes, y acabas siendo demasiado impositivo, sabes que tienes algo que trabajar. Porque está claro, se ve de frente. Es como decir a alguien, te voy a matar, ¿vale? Pues voy a matarte. Pero ya lo sabes. ¿Entiendes? Ajá. Es como evidente. Sí. Y esto del femenino está más escondido. Y la zona del femenino, ¿de dónde viene la zona del femenino? Pues cuando el hombre ha ido a la batalla y ha ido a la guerra, el papel de la mujer ha sido nulo. No podía dirigir ni mandar porque el poder no era para ella. Siempre ha sido la segunda de a bordo, como mucho, ha ido detrás de un hombre. ¿Qué hizo la mujer para de alguna manera tener energía en eso? Manipular. Totalmente. Entonces se va a la energía del femenino alto o del femenino bajo. ¿Qué va a usar la mujer? Esto viene parte del hombre y de la mujer, pero hoy en día todos tenemos las dos sombras. Sí. Mi sombra más predominante es la del masculino. La que más me he tenido que trabajar a través de la voz, porque no me permitía gritar, era el masculino. ¿Dónde me iba yo? Al bajo. ¿Por qué? Porque tenía miedo a mi poder. ¿Por qué? Porque mi padre era muy impositivo. Todo viene heredado. Claro. Entonces, cuando ya ves tu sombra en tu familia, dices, esto es lo que yo tengo que integrar. Tengo que poder decir lo que quiero sin que se me vaya de las manos, como tal vez lo hicieron mis ancestros, pero con el poder de poner un límite. Claro. Eso es más fácil que la sombra del femenino. ¿De dónde viene? ¿Qué va a usar la sombra del femenino? La sexualidad, la seducción y la manipulación, y también la sumisión. Entonces, es más difícil salir de una sombra del femenino porque siempre va a hacer algo por ti. Entonces se va a convencer de que es la buena. Y cuando una persona se cree la buena, no lo puede cambiar porque cree que lo está haciendo perfecto. Y eso fue lo que estuvimos haciendo todo este tiempo. Exacto. O sea, las mujeres, también por eso hay esto de la revolución de la mujer, de lo femenino, de lo que ya no más, no nos vamos a permitir hacer esto más, o sea, pero se fue del otro lado de la moneda. Claro, tú piensas que la sombra del femenino lo que hizo, cuando es una sombra del femenino alto, va a ser una energía que se ve como atractiva, seductora. Sí. Y que va a manipular. Es la típica figura, hombre o mujer, que tal cual está hablando contigo te está seduciendo.
te está tocando. ¡Ay, cariño! ¿Qué va a usar siempre? Palabras de cariño, de amor, y te puede estar apuñalando, pero te está diciendo, amor, te quiero mucho, me encantas, y a lo mejor te está robando. Claro. Pero tú no lo ves porque la forma en la que tiene de acercarse es tan suave y tan aparentemente positiva que la única manera de notarlo es porque lo notas en tu cuerpo. Notas que algo no va bien, pero tienes que escuchar tu cuerpo diciendo, me está diciendo que está todo bien, pero yo siento que no. Pero no te lo está diciendo. Entonces, la diferencia del femenino alto y el femenino bajo es que, igual que el masculino alto es impositivo, y aquí mando yo, el femenino alto en general lo que va a hacer siempre es dar. Da primero. Te invito, todo claro. Te va a generar una deuda. Wow. Esa deuda significa... Porque si no te Pero la esa genera, deuda la tienes que pagar. la vas a pagar y cara. ¡Uy! Porque no te va a decir cuál va a ser el intercambio. Claro. Esa es la trampa. Te empiezan a dar... Es una energía que cuando nosotros lo hacemos tenemos que pillarnos. Empiezas a dar como... yo lo hago porque quiero. Pero en el fondo todo tiene que estar en equilibrio. Entonces, cuando una persona empieza... yo te lo regalo, pues te llevo aquí Sí. lo que sea, dices, qué encantadora esta persona. Pero se está colocando en una posición por encima de ti donde no te está dejando ser de igual a igual. No, y donde te va a cobrar. Y te lo va a cobrar en el momento que la persona quiera, de repente te va a pedir algo que para ti a lo mejor no es posible o que ni siquiera sabes, y entonces va a remeter toda la sensación de culpa hacia ti, después de lo que he hecho por ti, qué desagradecida eres, cuando va directa. Claro. Pero puede ser aún peor. Indirecta. Y esa iríamos también a la sombra del femenino bajo. El femenino bajo también da, pero desde la sumisión. Te ayudo, yo lo hago. Siempre es como muy amable, pero por abajo. Wow. Muy sumisa. Entonces dices, ¡qué lo buena que es esta persona! No, pero si nunca. siempre está dando. Ya, pero de repente esa persona empieza a generar un sentimiento de culpa. Es lo típico de cariño. Me voy con los amigos el fin de semana. Y la otra persona dice, tú sabrás. No te ha dicho, me está molestando porque la actitud del masculino diría, Sí. me parece mal porque llevamos no sé cuánto sin quedar y no has pensado en mí. Eso sería ir directo. Claro. En la sombra del femenino bajo diría, tú sabrás. Tú sabes lo que tienes que hacer. Es como Increíble, no decirle a la persona nada, pero dejarle mal. Totalmente. Entonces, luego una persona viene, le va a dar a la otra persona el beso y le quita la cara. Ay, no, es que estoy mal porque el fin de semana. Es un chantaje emocional que es indirecto y que va a arrasar con la otra persona donde nunca va a saber qué tiene que hacer bien porque nunca va a hacer nada bien. Totalmente. El poder que tiene sobre la otra persona desde la culpa es aterrador. Sí. Y sin embargo, si esa persona le dices, estás manipulando, no, pero si yo soy muy buena, si yo, mira todo lo que he hecho por esta persona, por eso no cambia. Por eso es más difícil salir de la sombra del femenino que de la del masculino, porque se convence de que yo lo estaba haciendo bien ya, pero lo has estado haciendo para generar una deuda. Totalmente. No has permitido que la otra persona te equilibre. Totalmente. Porque para eso tendrías que haber usado tu acción del masculino y decir, no me va bien esto, y empezar a equilibrar. Entonces la otra persona a tiempo empieza a saber lo que quiere. Sí, también él, ¿no? Claro, también la persona, la persona de enfrente. Claro. Claro. ¿Y qué es otra cosa que hace la sombra del femenino? Como no va a hablar claro, nunca, no va a ir de frente, lo va a hacer indirectamente y va a usar a terceros. Por eso es tan aterrador. Porque de repente, esto lo han hecho mucho las madres. Yo me di cuenta que yo siempre había puesto a mi padre como el malo de la película, ¿no? Mi padre, qué agresivo. Sí. Hasta que me di cuenta que mi madre no era tan buena. Claro. Porque ¿qué hacía mi madre como han hecho tantas madres? Lo que me ha hecho tu padre. Sí. Lo que me ha dicho tu padre. En ese Ay, momento, Tania, ¿cómo hemos caído en ese papel? porque son las sombras de la humanidad que han sido para sobrevivir cuando la mujer, y así hablo de la mujer, no se ha podido defender, ha guardado esa rabia, esa energía asesina se llama en las constelaciones. Como yo no me he defendido, voy a hacer que mis hijos o otras personas lleven mis batallas. Y esto, en el otro podcast te hablaba de las emociones, de los tipos de primaria, secundaria, elástica, y esta la veo que es la heredada, que es por herencia alguien va a llevar esa carga asesina contra el otro. En general es hacia el sexo opuesto. Entonces, de repente, pues tú odias a los hombres, por ejemplo. ¿Y por qué odias a los hombres? Porque las mujeres no pudieron defenderse y empiezan a hablar mal del hombre. Porque el hombre ha hecho esto, porque mira lo que ha hecho la otra, o de una mujer. Sí. ¿Cuántas veces pasa? Que eso pasa mucho en las mujeres. Imagínate cómo funcionan los niños de pequeños jugando. Los niños se pegan. Tonta tú, pues tonta tú. Y se pegan los dos y al final se abrazan. Somos amigos. Ah, perfecto. ¿Qué hacen las mujeres?
Ay, tía, pues qué fea viene. Empiezan a hablar mal de otra, Sí. eso es el bullying, pero no va directamente, va indirectamente, Totalmente. públicamente denigrando a la persona, pero no o sea, como, porque es tan fea, ja, 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 o cosas así donde denigras a otra persona públicamente, pero es una broma. Y eso de la broma está Uf, haciendo daño. totalmente. Esa bromita, que es una bromita que va picando como si fuera un cuchillito, una agujita, al final mina la autoestima de esa persona y te la carga. Sin embargo, hubiese sido más fácil que te des 2 empujones y que los dos tengan la capacidad de defenderse a que la otra persona, o cuántas veces en los trabajos llega a pasar que se empieza a hablar mal de alguien y al final echan a esa persona. Porque todo el mundo acaba odiando a una por los comentarios Sí, que ha de la oído que le otra. ha hecho otra persona. Totalmente. Eso es una sombra del femenino, que no va a ir de frente, va a ir indirectamente, pero cuando vaya a hablar contigo te va a sonreír y te va a decir, cariño, ¿qué tal estás? Te doy esto, te ayudo, ¿quieres esto? Siempre te va a llevar a una circunstancia donde aparentemente te está ayudando. Y a final de cuentas tú terminas siendo la víctima, porque tú, primero que nada, o sea, estás escuchando que te dicen, pero todo el mundo está en contra de ti, pero tú Claro, porque piensas que cuando eres la víctima. cuando tú de repente notas, porque es algo que se siente en el cuerpo, porque no lo puedes poner palabra, porque la sombra del femenino usa la palabra. Usa el saber decir, sin, ¿sabes? Con mucho Sí, talento, ¿no? sí. Cariño, ay, esta ropa no te queda tan bien. Ay, Has siempre engordado unos cuantos claro, kilos. siempre es algo que no es para enfadarte, Claro. pero que te va minando la autoestima y lleva tiempo. Entonces llega un momento que cuando vas a ver a X persona de repente no te apetece porque dices, es agradable, es maja, pero por lo que sea, que tu cabeza todavía no sabe por qué, no, estoy cómoda con esta persona, te ha ido drenando seguridad, confianza. Y de repente es algo que siente tu cuerpo. ¿Qué pasa? Que cuando alguien te está haciendo eso, muchas veces nos vamos directamente a la sombra del masculino y nos ponemos más asertivos, ¿no? No quiero ver a esta persona. Entonces, ¿quién eres la mala? Tú. ¿O qué carácter tienes? ¿Cómo te pones así? ¿Ves cómo es perfecta la sombra del femenino? Y los demás no pueden entender que esta persona que ha tenido una facha maravillosa y Divina, encantadora, sutil. de repente tú, por lo que sea, no te apetece estar con ella y dices, pues mira, no lo sé por qué, pero no quiero estar. Es algo que tu cuerpo siente. Y cuando tu energía lo siente, llega tu energía de rabia auténtica, que es poner límites, que viene por la energía del masculino, que cuando está colocada es maravillosa, y te dice, no vamos a ver a esta persona. Y tú dices, ¿por qué? Pues no lo sé, pero por lo que sea, me he quemado. Entonces, es tan difícil, por eso es más fácil salir de la... Del Lo masculino. ideal es tener las dos colocadas. Mira, el gatito viene a decir que sí, que sí. Tenerlas colocadas significa que cuando tú empiezas a poner límites cuando pasa algo, o cuando la persona te dice un comentario que por lo que sea luego llegas a tu casa y le está dando vueltas a algo, empiezas a ir de frente. Oye, mira, es que a mí estos comentarios soy sensible y no me van bien. Ay, sí, es una broma, pero a mí no me van bien. Para que nos llevemos bien, intenta no hacerlo, por favor. Entonces ahí empiezas usando esa energía del masculino, ya no en sombra, sino colocada, empiezas a hacer ver a la otra persona que tú no vas bien con eso. Entonces, si la persona quiere, intentará cambiar su actitud contigo, porque sabe que a ti no te va bien. Ahí empezamos a integrar el poderío de la energía del masculino colocado, que es asertivo, que es una energía paternal, que sabe cuidar, no paternalista, sino que sabe darle a cada uno su lugar y protegerse, sobre todo protegerse. No reaccionando, sino sabiendo como si llevaras a un niño. Mira, a mi niña pequeña no le gusta que le hables de su peso, por ejemplo, porque le hace sentir bien. Pues igual, pero en primera persona, a mí no me hace bien. Prefiero que no me lo digas. Ay, si es una broma, da igual. No me gustan las bromas, soy así. Ay, ¿cómo te pones? Me da igual. ¿Qué pasa cuando no te das cuenta exactamente qué pasa? ¿Cuál es el comentario? ¿Qué pasa cuando no sabes cuál fue el comentario? ¿Cuál es el comentario, pero te sientes? Pues te acabas yendo mal a tu casa. Porque por eso digo que la sombra del femenino es tan sutil que manipula de una manera que la persona se lo cree. Yo todas las personas que conozco de sombra del femenino, aunque han hecho algo y les he explicado, es que hiciste esto. Ah, no, pero yo lo hice por su bien. Totalmente. Yo tenía una amiga que nos fuimos a un viaje a Egipto, eso fue con su marido, y de repente ella no quería ir con el marido. Yo iba a hacer unas meditaciones y ella se quería quedar a la meditación. Pero el marido, pues no había dicho nada. Se acerca al marido y dice, ¿nos vamos a la excursión? Y ella automáticamente dice, ay, cariño, he pensado que te va a venir bien a ti irte tú solo a la excursión. Porque si te vas solo, te lo vas a pasar muy bien, porque a ti esto está genial. Y yo le estaba escuchando y diciendo, ¿por qué no le dice,
Tengo de ganas de... tú, yo me voy a quedar. Totalmente. Y le inventó una historia que el otro sentía como que algo no iba bien y la miraba como diciendo, pero ¿eso quiere decir que te vienes o que no te vienes? El otro asertiva, ¿te vienes o no te vienes? No es directo. Y no le dijo que no se iba. Le hizo entender que fuera él y que ahora veía a ella se iba. Y yo cuando ya se fue, el otro se fue como confuso porque no le das claridad. Se lo expliqué, le dije, tú no te quieres ir y no has sido capaz de decirle, me quiero quedar, vete tú. Era tan sencillo como decir eso. La otra persona tiene capacidad de asimilar que no te quieres venir y se va. Ay, no, porque yo lo digo porque en el fondo creo que le va a ir bien. Digo, te estás creyendo tu propia mentira. Mentira, porque no es cierto. Si eres coherente, di la verdad. Es una cuestión de ser honesto y de darnos cuenta de que socialmente no lo somos. No. Y como no lo somos porque creemos que la otra persona no va a tener capacidad de gestionar la verdad, cosa que es totalmente mentira, creamos mentiras. Eso es la sombra del femenino. Claro, es como intentar mimar a la otra persona, pero no le das claridad, por lo tanto le generas una inseguridad tremenda y no sabe cómo reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar esa persona? Con inseguridad, porque no sabe si es verdad o es mentira, porque no le dice las cosas claras. Claro, porque te das cuenta que al final te está mintiendo. Claro, pero como no es claro, como no es transparente, siempre va a haber una disculpa. Por eso cuando lo más sano que puede hacer una persona es pillarse en el fondo por qué está haciendo las cosas. Todo lo hacemos por algo, porque todavía vivimos necesitando energía de los demás. ¿Qué sería lo ideal? Respirarte, por eso yo el canto lo llevo a que cantes desde la planta de los pies hasta la coronilla para tú generar tu propia energía, conectarte a tu ser y entonces eres más adulto. Al estar más en tu adulto, empiezas a no generar esas deudas con otros, porque intentas ser coherente y bajar tu propia creatividad, que es la colocación en luz del masculino y del femenino. En masculino sería la capacidad imperiosa de protegerte, de cuidarte y de ponerte a salvo, que es lo que en el fondo esperamos de los hombres. Pues nosotros, seamos hombres o mujeres, debemos saber qué nos conviene y qué no. Totalmente, tenemos que hacernos cargo, porque le hemos dado el poder al hombre, pero otro. hacernos, sí, o al otro, pero nos hacemos la víctima. Exacto, Y entonces, no lo pues hecho. no, tampoco. Ahí ya no hago culpable al otro porque asumo mi responsabilidad. Empiezo a ser libre de esos juegos de poder. Y cuando yo tengo eso colocado, fíjate, primero se tiene que colocar la energía del masculino para que llegue la del femenino. Porque si yo no me siento a salvo, no estoy protegida y no pongo límites, no puedo sacar mi creatividad, mi vulnerabilidad sintiéndome a salvo, que es la energía del femenino, y conectarme con el universo, con la vida, crear. Totalmente. Y entonces doy solo cuando a mí no me falta. Porque la energía del femenino, ¿qué hace a veces? Para crear ese lazo, da. Da y da para y que da se lo y debas. da. Claro. Pero para que se lo debas. Y entonces ya vuelve a absorber energía del otro. Es tan importante que una energía se coloca en la otra, se puede permitir florecer. Claro. ¿Qué somos las mujeres? Realmente una conexión con la vida, con la creación, pero para eso tenemos que sentirnos a salvo. En la humanidad lo hemos proyectado en que haya una pareja, un jefe, un padre, una madre que lo hagan. Sí. No, señores y señoras, nosotros tenemos que ser nuestro padre y madre interior y hacernos cargo de nuestra niña interior. Entonces ahí es donde empezamos a fluir con la vida porque las cosas ocurren y fluimos con ellas, pero somos totalmente responsables. ¿Qué pasa? Que vamos, que la otra persona tal vez esté jugando a esas cosas porque no ha llegado a... La mayoría de la gente no llega a esa conclusión. Totalmente. Y las relaciones van a ser tóxicas. Hay un libro muy interesante que se llama El triángulo dramático de Karpman. Se escribe K-A-R-P-M-A-M. Karpman. Ok. Que habla del triángulo dramático, que habla de la sombra de... No lo llama masculino y femenino, pero lo llama la sombra de la madre, que sería esta energía que da, que cuida y que necesita que la necesiten. Sí. La sombra del padre, que es el perpetrador, el que se impone, aquí mando yo, y la sombra del hijo, que sería la víctima, el que nunca tiene la culpa, el que necesita que alguien lo salve. Yo te doy, o yo te doy, yo estoy contigo, yo te doy. La sombra del niño no da porque no tiene capacidad de dar, pero siempre va a ser una víctima que necesita que alguien... Ese libro habla de que en general nos movemos en ese triángulo y pasamos de uno a otra en un segundo. Imagínate un atasco. ¡Vaya! Te entra la energía del perpetrador. ¿Por qué se paran todos? Voy a llegar tarde. ¡Ah! Y empiezas a meter, ya estás en la energía del padre o la sombra del masculino alto, siendo perpetrador. En segundos te vas a la víctima. Es que al final
nadie ve esto, ¿por qué me pasa esto a mí? Te estás yendo en la sombra del niño o del masculino bajo o del femenino bajo, que son las bajas que nunca pueden solventar. Y automáticamente después miras a tu alrededor y lo ves a todos que están igual atascados que tú y dices, vaya, todos vamos a llegar tarde, ay, nos pasa a todos lo mismo. Y en ese momento es en la sombra de la madre que intenta, ay, voy a ver si a este le puedo, venga, pasa un poco antes. Y en un segundo has ido todas las sombras creyendo que lo estás haciendo bien. ¿Cómo se sale de esa sombra? Siendo coherente, a ver, pues ya está, es una atasco. Es como, vas a tener emociones, pero te vas a pillar y así vivimos todos con todas las relaciones que tenemos. Por eso llega un momento que no entendemos las relaciones que tenemos. Porque llega un momento que decimos, no puedo más. ¿Qué pasa? Que se rompen relaciones cuando quieres salir de esos patrones. Claro. ¿Qué se puede hacer? Cuando empiezas a salir, cuanto más en tu estado adulto estás y ves una manipulación y le intentas cortar, más le dices a la persona, a mí esto no me va bien. Si la persona te quiere conservar, hará el esfuerzo de irse a su estado adulto y tratarte igual, de igual a igual. Si no, llegará un momento que las relaciones son insostenibles porque la persona quiere jugar una cosa, si tú no quieres entrar, tarde o temprano la relación se va a romper. Y no vas a entender por qué, pero energéticamente es por todo esto. ¡Wow! Tania. Amén. Impresionante, impresionante, verdaderamente increíble. Y está fantástico que aprendamos a hacer esto. Es muy, muy importante hoy por hoy y siempre que sepamos exactamente qué es lo que nos molesta y que aprendamos a decir basta. Exacto. Eres una reina. Muchísimas gracias por esta explicación. Está fantástico. Ya leeremos lo que nos estás recomendando y pues a echarle ganas y a ser más adultos y a hacernos responsables y darnos cuenta. Y a crecer y a conectarnos con el universo, pero no drenar. Claro que o entregar nuestro poder. Muchas gracias, Muchas Tania. gracias, Linda. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Ojalá y les guste. Y les dejaremos aquí las redes de Tania para que la contacten si quieren tomar un curso con ella. Fantástica. Les mando un beso. Chao.